Audiolibros con texto presenta El ángel guardián de Arthur Gask. En los vastos y polvorientos caminos del interior australiano, donde el calor puede nublar el juicio y la soledad afilar los sentidos, se desliza esta historia con un latido inquietante. El ángel guardián no es una historia de detectives al uso, aunque el suspense late en cada curva del camino. Es un cuento sobre la sospecha, la intuición y la extraña forma que a veces adopta la protección. Una abrasadora tarde de verano en el sur de Australia, hacia el final de la jornada, dos hombres bebían en el bar de un pequeño hotel situado a unas 80 millas al norte de la línea de ferrocarril que atraviesa, larga y monótona, el tramo entre Junta y Broken Hill. Parecían aventureros curtidos y endurecidos por la vida, hombres que, aunque el mundo les hubiera tratado con dureza, siempre estaban dispuestos a devolver esa dureza a otros con todas sus fuerzas. Uno de ellos era alto, con un rostro y unos ojos que recordaban a un halcón, con un aspecto en general muy parecido al de un ave rapaz. El otro, mucho más bajo, con rasgos toscos y pálidos, no inspiraría confianza si uno se lo encontrara por casualidad en un lugar solitario. El hotel estaba aislado. Era el último de los edificios desvencijados que formaban el pequeño pueblo perdido en la inmensa soledad del matorral deshabitado. Los hombres eran desconocidos para el lugar. Habían llegado apenas una hora antes en un coche destartalado que ahora se cocía afuera bajo el sol. Al dueño del hotel le molestaba no poder averiguar nada sobre ellos. Con la natural confianza de quien siempre disfruta compartiendo información, les había contado, sin que se lo pidieran, las noticias del pueblo, pero ante sus apenas disimuladas insinuaciones para que ellos también hablaran, no obtuvo respuesta alguna. Solo pedían más bebida de vez en cuando y respondían con monosílabos secos y cortantes a sus intentos de conversación. Su silencio era aún más irritante porque el propietario estaba seguro, por todo lo que mostraban, que si ellos contaran la verdad sobre su negocio, le interesaría mucho. No tenía duda de que habían estado buscando oro y que su búsqueda había sido infructuosa. No había pasado él 10 años regentando un hotel en una zona aurífera para no reconocer las señales de mala suerte. No mostraban prisa ni ganas de marcharse, ni indicios siquiera de saber qué harían a continuación. Parecían hombres que, tras fracasar en un camino, esperaban que se abriera otro. Molesto el posadero por tener que hacer todo el esfuerzo de hablar, la evidente hostilidad de los dos hombres le hirió y se quedó en silencio, resignado, imitando su aburrimiento y mirando fijamente por la ventana. De repente se oyó a lo lejos el enérgico pit-pit de una bocina de coche y su rostro se iluminó. «¡Ah!», exclamó animado, «ese es Bent Spinks. Reconozco su bocina en cualquier parte». Lanzó una mirada maliciosa a los desconocidos. Siempre se hace rico. El hombre alto por fin preguntó con indiferencia. «¿Dónde?» «¿Dónde?», repitió el dueño sonriendo. «Por todas partes. Siempre hace su fortuna». El hombre alto no respondió, pero el dueño, recuperando algo de su amabilidad, añadió. «Sí, apuesto a que lleva un par de cientos encima cada vez que pasa por aquí, y hace 4 viajes al año.
es un comerciante ambulante que recorre 600 o 700 millas cada vez. Un tipo muy listo, y pronto se casa. Una furgoneta de reparto de colores vivos se detuvo frente al hotel y un hombre pequeño y bien arreglado bajó y entró en el bar. Saludó al dueño y pidió una cerveza larga. Notó a los desconocidos. «Buenas noches, caballeros», dijo cortésmente. «Vaya día de calor». El hombre bajo asintió sin responder, pero el hombre alto lo miró fijamente. El comerciante era de complexión delgada y aspecto algo extranjero. Tenía un rostro ovalado y pálido, grandes ojos oscuros y un bigote espeso con las puntas engominadas en picos. Charló con el dueño mientras bebía despacio su cerveza. «Me quedaré esta noche, Sam», dijo al poco. «Tengo que hacer un arreglo en el coche». Sacó su reloj y chasqueó la lengua. «Vaya, la cena debe estar casi lista. Son casi las 6». El hombre bajo de los desconocidos miró su reloj, se levantó, cogió su sombrero y llamó a su compañero para dirigirse a la puerta. Pero la voz del hombre de rostro de halcón interrumpió suavemente. «Nosotros también queremos cenar, dueño. Dormiremos aquí esta noche». El hombre bajo dudó un instante, dejó el sombrero y sin decir nada volvió a sentarse. Durante la cena, curiosamente, el pequeño comerciante, a pesar de la buena comida, no disfrutó en absoluto. Había llegado dispuesto a saborear todo, pero de repente empezó a inquietarse y perdió el apetito. No era que se encontrara en mala compañía, al contrario, los dos desconocidos, únicos otros clientes, eran habladores y amables. Hablaron de cosas triviales, el tiempo, la posible lluvia, las virtudes de distintos coches. Parecían interesados en lo que decía y reían con sus viejos chistes. Su comportamiento era el de viajeros de buen humor en un encuentro casual. Sin embargo, el comerciante no estaba tranquilo, porque su instinto le decía que, por alguna razón, se había convertido en objeto de un interés especial para ellos, y pronto percibió una atmósfera de peligro, como cuando en los negocios alguien intenta engañarte. No estaba nada relajado durante la cena y cuando después se retiró a su habitación y se preparó para dormir, repasando todo en su mente, empezó a sentir miedo. Llevaba una buena cantidad de dinero y estaba seguro de que aquellos hombres eran delincuentes. Parecían ladrones desesperados y el alto, en particular, le parecía capaz de cualquier cosa, con unos ojos duros y crueles y una boca tensa y sin piedad. Pensó en su viaje del día siguiente, en las 47 largas millas que tendría que recorrer hasta encontrar otro pueblo y gente de nuevo. ¿Y si lo asaltaban y robaban? Sabía que el camino de tierra estaría en buen estado y que, si importaba la apariencia, podría dejarles atrás fácilmente en su coche. Pero eso no le serviría de nada si ellos se adelantaban y le tendían una emboscada, por ejemplo, en Binders Creek, a 10 millas. Allí tendría que reducir la marcha a paso de hombre para cruzar el lecho del arroyo, y ellos podrían atraparlo sin dificultad si quisieran. El corazón le latía con fuerza mientras, sentado en la cama, miraba con ojos asustados hacia las sombras. Sabía que él no era hombre de enfrentarse en una pelea,
Tenía una pistola en uno de los bolsillos laterales del coche, pero nunca se atrevería a usarla, porque su valor no era el de quien maneja armas letales. Su valentía era la de los negocios, y en eso se consideraba capaz de enfrentarse a cualquiera y arriesgar sus ganancias hasta el límite. Pero pelear, eso era otra cosa, y no encajaba en su carácter. Durante largo rato meditó sobre todo, hasta que su pulso empezó a calmarse y la confianza a regresar. Sabía lo que tenía que hacer, salir al amanecer, y así, fueran ciertas o no sus sospechas, evitaría cualquier riesgo de ser asaltado. Se aseguró de que la puerta estuviera bien cerrada y sin desvestirse se tiró en la cama. Pero el sueño tardó en llegar, porque en cuanto apagó la vela, sus miedos regresaron y se removió inquieto hasta que pensó que no dormiría en toda la noche. Pero la naturaleza acabó imponiéndose y hacia el amanecer cayó en un sueño agitado. La noche se desvanecía y el amanecer asomaba débilmente, pero él seguía durmiendo, profundo y pesado, hasta que, de pronto, despertó sobresaltado, atrapado en el clímax de una pesadilla espantosa. Una pesadilla que lo heló hasta los huesos, pues le golpeaba justo en su punto vital. Soñó que le había vendido a una mujer una partida de toallas, 3 fundas de almohada y un cobertor de colores, todo de excelente calidad, y ella no le había pagado. Lo peor, no recordaba ni su nombre ni su dirección. Fue un sueño atroz y despertó temblando, empapado en un sudor frío. Se frotó los ojos y de inmediato saltó de la cama, presa de la consternación. Ya era pleno día y escuchaba el sonido de un motor encendiéndose en el patio. Miró su reloj. Pasaban de las 8. Corrió hacia la ventana y justo alcanzó a ver a los 2 forasteros alejándose en su desvencijado coche. Mordió con rabia su bigote y la boca se le secó por completo. Pero la luz del día siempre tiene un efecto tranquilizador en la mente humana. Los fantasmas de la oscuridad pierden su fuerza y con frecuencia la risa y la burla reemplazan al miedo. Y así ocurrió esa mañana con Bert Spinks, apenas unos minutos después de que los extraños se hubieran marchado. Superado el primer impacto, se dio cuenta de que el día era, en realidad, bastante agradable. Durante la noche había llegado un cambio de clima y el sofocante calor del día anterior había desaparecido. Oía a la esposa del posadero trajinando en la cocina y el aire estaba lleno del delicioso aroma a café y un suculento desayuno a la parrilla. «Qué tonto soy», se dijo, con una sonrisa débil. «Sí, un tonto». Vivía en un mundo común y corriente, se repitió, donde los atracos en la carretera y los asaltos eran solo cosas de películas. Recobrando el ánimo y como signo evidente de su calma recuperada, se enroscó con esmero las puntas del bigote hasta hacerlas desaparecer. Después del desayuno atendió su coche y a las 10 en punto agitaba la mano alegremente en señal de despedida al posadero, mientras encendía un cigarrillo con boquilla dorada y se alejaba con jovialidad por el camino. Pero por desgracia, su estado de felicidad no duró mucho. Apenas dejó atrás el pueblo, volvió a invadirlo una creciente inquietud. El sendero era tan solitario
y el bosque se extendía por tantos kilómetros a cada lado, si aquellos hombres eran realmente delincuentes, habrían notado enseguida lo fácil que sería matarlo de un disparo y desaparecer sin dejar rastro. Con su cuerpo enterrado bajo la arena y su coche oculto en lo profundo del monte, podrían estar a miles de kilómetros antes de que nadie empezara siquiera a preguntarse qué había sido de él. Dominado por sus temores, pronto volvió a sentirse presa de un terror absoluto, y cuando estuvo a apenas 1 kilómetro del temido arroyo Vinders, el último vestigio de valor lo abandonó. Dio media vuelta apresuradamente y volvió sobre sus pasos hacia el pueblo. Era instinto, se dijo, una certeza íntima de que había peligro. Claro que los hombres lo estarían esperando junto al arroyo, justo detrás de la elevación en la otra orilla. No había duda de sus intenciones. No seguiría por ese camino. Se quedaría en el hotel y no volvería a aventurarse solo hasta encontrar compañía. Podría inventar cualquier excusa, decir que se sentía mal o que el coche le estaba dando problemas. Al fin y al cabo, era dueño de sí mismo y podía hacer exactamente lo que quisiera. Con esa seguridad en el pecho, convencido de que obraba con sensatez, regresó al pueblo. Pero cuando llegó frente al hotel y vio al posadero conversando con otro hombre, sintió cierta vergüenza. Las razones que había preparado para justificar su regreso ya no le parecían tan sólidas. El posadero lo saludó con entusiasmo. «Por todos los cielos, Bert, ¿qué ha pasado ahora?» «Oh, nada grave», respondió el comerciante, sintiéndose de pronto otra vez un perfecto idiota. «Es solo que descubrí que casi no tenía agua en el radiador». El posadero negó con la cabeza. «Pero ha sido el destino quien te ha hecho volver, Bert», dijo con solemnidad. «El destino. Y las oraciones de la abuela Henson. Verás, Pete iba a llevarla esta mañana a Ayunta para que tomara el tren a Adelaida, pero ahora tiene el eje del coche roto y la pobre anciana está desesperada porque no hay nadie más en el pueblo con auto y mañana se casa su bisnieta». Sonrió con picardía. «No sé si será del todo apropiado, pero la llevarás tú, por supuesto». El pequeño vendedor de telas respiró hondo. «Claro que sí, estaré encantado», respondió con una voz que, sin embargo, no sonaba del todo como la suya habitual. «¿Cuándo estará lista para salir?» «Enseguida», contestó el hombre al que el posadero había llamado Pete. «La traigo en menos de 10 minutos». Y se alejó corriendo. Bert Spinks fingió llenar el radiador y luego, tras tomarse un ron bien cargado en la barra, se sentó a esperar a su pasajera. Sus sentimientos eran contradictorios y curiosamente predominaba ahora la diversión. Había estado convencido de que era peligroso tomar el camino solo y ahora el destino le imponía una compañera, una anciana. Era casi cómico. Su corazón latía con nerviosismo, así que pidió otro ron. Y en efecto, antes de los 10 minutos prometidos, apareció la señora Henson, muy anciana y bastante sorda, pero erguida, alta y rígida como un palo. Miró al vendedor con ojos preocupados y le agradeció temblorosamente el favor de llevarla, aunque protestó mucho al enterarse de que su asiento sería al aire libre junto al conductor. «Pero voy a pasar frío», se quejó. «¿No puedo ir dentro?»
No hay asientos, señora, gritó el vendedor. Solo mercancía en la parte de atrás. Pero le diré lo que haré. Le prestaré una manta gruesa de mi tienda. No, el ron era realmente fuerte. Se la regalo. Una auténtica oncaparinga de primera calidad y se la queda como recuerdo del día de la boda de su bisnieta. La anciana fue acomodada y bien abrigada y el conductor puso el motor en marcha. «Con cuidado, Bert», le gritó el posadero, «que la señora ya pasa de los 90». Bert le devolvió el saludo con alegría y por segunda vez ese día el morro de la camioneta ligera se dirigió hacia Junta, Adelaida. Años después, Bert Spinks recordaría aquel viaje como si hubiera sido un sueño, porque, como en los sueños, nada le parecía extraño. Todo resultaba natural, cotidiano. Conforme avanzaban, el ron le daba calor por dentro y se sentía valiente como un león. El temido arroyo Binders ya no le causaba inquietud y no pensaba en absoluto en quién podría estar esperándolo allí. Más bien se sentía como si estuviera protagonizando una gran broma, irresponsable y alegre como un niño. Le hablaba a gritos a la señora y tocaba la bocina una y otra vez para hacer volar a los loros entre los árboles, solo para entretenerla. Pronto apareció la ribera del arroyo. El vendedor redujo la velocidad y tocó la bocina media docena de veces, como asegurándose de que cualquiera que estuviera allí supiera que llegaban. Le divertía imaginar que dos cabezas se asomaban rápidamente al otro lado y volvían a ocultarse. Descendió lentamente al lecho del arroyo, charlando todo el tiempo con la anciana. Subió con calma por la ladera opuesta y justo en la cima, tal como esperaba, allí estaban los dos desconocidos de la noche anterior. Su coche, desvencijado, estaba estacionado a un lado del camino y ambos hombres se apoyaban en él. El de rostro de halcón fruncía el ceño y el otro tenía la boca abierta, como si no diera crédito a lo que veía. El primero mantenía la mano derecha escondida en el bolsillo del pantalón. Bert siguió avanzando muy despacio, por lo accidentado del terreno y para no sacudir a su frágil pasajera. Cuando estuvo a la altura de los hombres, hizo un saludo grandilocuente con el brazo, pero ninguno respondió ni pareció notar siquiera su cortesía. Miraban fijamente a la señora Henson, como si en su vida hubieran visto a una anciana. Todo ocurrió en cuestión de segundos, y así fue como Bert Spinks se despidió para siempre de aquellos dos y de su coche destartalado. Un minuto después, y pese a las protestas de la señora Henson, la camioneta ligera rozaba los 80 kilómetros por hora. El resto del viaje transcurrió sin contratiempos y antes del mediodía la anciana fue entregada a sus familiares en Junta, donde esperaría el tren hacia Adelaida. El vendedor, sin detenerse, pisó el acelerador rumbo a Peterborough, siguiendo la vía del tren. Hubo, sin embargo, un último detalle doloroso al despedirse. El efecto del ron hacía rato que se había desvanecido y el vendedor estaba tentado de recuperar la manta oncaparinga para devolverla al inventario. Pensó que, siendo tan sorda, tal vez no habría oído bien su generosa oferta. Pero estaba equivocado. Mientras la señora le permitió transportar sin objeción todas sus pertenencias, no soltó ni por un segundo la manta. Sus dedos huesudos la apretaban con fuerza y no había forma de hacerla ceder.
Bert suspiró profundamente. El precio de venta de Samantha era de 46 chelines con 6 peniques. Unas 6 semanas más tarde, Bert Spinks contrajo matrimonio con una muchacha robusta, de buenas proporciones, y con el tiempo llegó al mundo un pequeño Spinks que, con sus llantos y demandas, comenzó a hacer estragos en el stock de ropa de bebé del establecimiento. Desde el primer momento, Bert se sintió inmensamente orgulloso de su retoño de cara colorada como un tomate, y como el niño resultó ser varón, tomó en secreto la firme decisión de convertirlo algún día en un hombre de profesión respetable. Con ese objetivo, a medida que pasaban los años, empezó a escatimar cada penique gastado sin necesidad y se inquietaba cada vez que sus negocios no le reportaban las ganancias que esperaba. En sus momentos de reflexión había un recuerdo que lo atormentaba especialmente. Aquel día en que regaló, sin compensación alguna, una manta o caparinga auténtica a una anciana desconocida, a quien no volvió a ver jamás. Aún lamentaba profundamente aquella pérdida. Se justificaba diciéndose que había sido uno de esos días de calor sofocante, cuando la mente se nubla, y en el que llegó a confundir a 2 inocentes buscadores de oro con criminales del más temible estilo. Ese recuerdo persistía en él con cierta amargura, hasta que, de repente, 5 años después de su insólito viaje con la abuela Henson, algo cambió. Una tarde sin rumbo en Adelaida, caminaba por una calle lateral cuando sus ojos se toparon con un gran cartel que anunciaba una exposición de figuras de cera en un pequeño salón. Las personalidades más notorias del momento y recién incorporado James Blendiron, el infame asesino de la granja Blakeside. Pagó los 6 peniques de la entrada y entró, aunque el espectáculo no logró entretenerlo mucho. Estaba a punto de marcharse cuando notó un pequeño grupo de visitantes que se agolpaba en silencio reverente frente a un estrecho nicho al fondo del salón. Movido por la curiosidad, se acercó y leyó el cartel que coronaba el nicho. Representación exacta del asesino de Blakeside Farm, fiel a la realidad en todos los detalles. Bert se adelantó para observar mejor y entonces sintió cómo el aliento se le cortaba en seco. Las piernas casi no le respondieron. Allí, frente a él, sin lugar a dudas, estaba el rostro del hombre de mirada de halcón que había visto aquella noche en Binders Creek. No había posibilidad de error. Los ojos de cera le devolvían ahora la misma mirada implacable y malvada que años atrás le había helado la sangre. Recordaba bien haber leído sobre James Blendiron. ¿Quién en toda la Commonwealth no lo había hecho? Un hombre de crímenes atroces que durante años había escapado de la justicia y que finalmente, hacía menos de 2 meses, había sido condenado y ejecutado. El pequeño comerciante, empapado en sudor, salió del salón como un pecador atrapado en su culpa. En su siguiente viaje por el interior, al pasar por el pueblito donde vivía la abuela Henson, preguntó por ella y se enteró, con cierta extraña conmoción, de que había fallecido hacía apenas unos días. Como era la habitante más longeva del distrito y se encontraba en su año número 101, los vecinos habían iniciado una colecta pública para erigir una lápida digna sobre su tumba. Para asombro de todos, Bert Spinks donó 5 libras sin vacilar.
Me pregunto, murmuró el posadero cuando se enteró. Me pregunto. Se encogió de hombros y sonrió con malicia. Pero si ella hubiese tenido unos 80 años menos, soltó una risita. Después de aquel viaje a Utah juntos, entonces sí que lo entendería todo. Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.